Entonces, a ver, decíamos que este era nuestro punto final. Este es nuestro punto inicial. Y con ello podemos plantear nuestra ecuación de cierre. ¿Y la ecuación de cierre cómo nos quedaría? Podríamos decir que este R' de P, ¿listo? R' de P es igual a ¿quién? A este vector que sería R de P más delta de R. ¿Qué necesitamos encontrar? Pues definir ese desplazamiento. Entonces el desplazamiento que necesitamos es este. Entonces nos quedaría que el delta de RP va a ser igual al R' de P menos el R de P. De esa forma podríamos responder la pregunta que nos tiene acá. ¿Cómo definir el desplazamiento en el intervalo de tiempo delta de t? Entonces ese desplazamiento yo lo defino con este vector delta de rp, que sería R' de p menos R de p. Ahora bien, me hacen otra pregunta. ¿Cómo calcular la velocidad promedio del punto durante el intervalo delta de t? Viene lo que es, o lo que se define como tal, la velocidad promedio. Recordemos que esa velocidad promedio, vamos a ver acá, en los conceptos de velocidad. La velocidad promedio inicialmente se define como el cambio en la distancia con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces fíjense que esa velocidad promedio es ese delta de RP que estamos definiendo en este gráfico, este delta de RP en función de delta de t. Entonces como tal es ese cambio de la distancia en función del tiempo. Luego de ello viene la otra definición de velocidad, que es la velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea se define como el cambio en la distancia con respecto al tiempo. Hasta aquí vamos igual que la velocidad promedio. ¿Pero qué cambiamos? Cuando el cambio de este último, o sea, el cambio en el tiempo, se considera infinitesimal. Es decir, vamos a observar que delta de t tiende a cero. El límite cuando delta de t tiende a cero de delta de rp, ¿sí? Que es el desplazamiento de ese punto P, representado por el vector que analizábamos en función del tiempo. Entonces, esa velocidad instantánea la represento como tal, como el diferencial de RP respecto al tiempo, de RP sobre dt. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros podemos coger nuestra ecuación de posición y obtener la primera derivada, y esa primera derivada nos va a dar como tal la velocidad de un punto determinado dentro de nuestro mecanismo. Ahora bien, aparte de la velocidad promedio y de la velocidad instantánea, nos falta otra, que es el cambio angular en función del tiempo, que sería la velocidad angular. Dice que la velocidad angular se puede definir como el barrido angular por unidad de tiempo. Entonces, ese lo definimos como de teta de t. Miremoslo acá. Ese barrido angular en función del tiempo es de teta de t, ¿sí? Y esta velocidad que la definíamos como dr o drp sobre dt, pues es la velocidad instantánea, que en un mecanismo también le llamamos a velocidad instantánea como una velocidad lineal de cualquier punto dentro del mecanismo, de cualquier nodo, pues partiendo de nuestro vector posición. Recordando lo que ya hemos definido, pues que esa velocidad, que puede ser angular, puede ser instantánea o lineal, es la tasa de cambio de posición con respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Quiere decir que nosotros podemos encontrar tanto la velocidad lineal de nuestro mecanismo, y podemos encontrar la velocidad angular de nuestro mecanismo, en este caso en función del álgebra compleja. En función del álgebra compleja. Para ello, pues también hay que recordar algunos aspectos importantes, como lo de la traslación. Veremos que la traslación se define que todos los puntos en el cuerpo tienen el mismo desplazamiento. Todos los puntos en el cuerpo.
¿Y de dónde sale esto? Pues fíjense que aquí nosotros tenemos este eslabón AB. Este eslabón AB observamos que definíamos anteriormente que obviamente mi eslabón es rígido. Al ser mi eslabón rígido, pues quiere decir que la dimensión como tal de nuestro eslabón no va a cambiar, ¿correcto? Entonces nos está diciendo, mire, usted coge este eslabón y este eslabón usted lo va a mover, ¿sí? Usted lo va a mover, va a hacer una traslación. Y miren que acá tenemos el eslabón AB, lo movimos, pero fíjense que solo lo estamos moviendo aquí. Cuando lo movemos, mantenemos el mismo ángulo inicial. ¿Y qué pasa con los nodos? Los nodos me están describiendo unas trayectorias lineales, que son unos vectores de traslación. Ese vector de traslación, fíjese que a pasar de la posición 1 a la posición 2, pues obviamente seguimos con la misma longitud o la misma magnitud de nuestro vector. Solamente que esa traslación o ese movimiento que hay de ese eslabón desde la posición 1 a la posición 2 va a describir trayectorias paralelas definidas por un vector de traslación. Miren que este vector lo llamamos RB' de B. ¿Cómo llamamos el vector? Miren, aquí tenemos la cola, tenemos la cabeza. El primer subíndice es el punto final y el segundo subíndice es el punto inicial. Por eso que ponemos acá RB' de B. En este caso, A' de A. A' final y A inicial. ¿Correcto? Yo puedo trazar trayectorias rectas o también puedo trazar, como vemos acá, trazar trayectorias curvilíneas. Podemos hacer una trayectoria curvilínea, pero fíjense que de una u otra manera, si sea recta o curvilínea, pues también vamos a tener dos trayectorias paralelas porque no va a cambiar como tal la magnitud o la dimensión como tal de nuestro eslabón cuando estamos haciendo la traslación. En este video se alcanza a observar, permítame, pondremos aquí vemos aquí este video. Observamos que este punto A' y este punto B' describen como tal trayectorias, aquí se ve una trayectoria curvilínea, trayectorias curvilíneas que son paralelas, pero están definidas como tal por este elemento AB, que durante su traslación no está cambiando su longitud. Por consiguiente, yo puedo asumir que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, en este caso cuando se produce la traslación de este elemento, no cambiando su longitud y describiendo como tal trayectorias o unos vectores de traslación curvilíneos. Eso es lo que se definiría como tal como la traslación. Ahora bien, fíjense que este vector de aquí también puede presentar una rotación, que sería el siguiente caso. ¿Sí? El siguiente caso. Analicemos pues qué es lo que nos dice la rotación. Me dice que la rotación, tenemos puntos diferentes del cuerpo. ¿Y qué cuerpo hacemos alusión como tal? Pues a un eslabón. Sufren desplazamientos diferentes y por lo tanto existe una diferencia de desplazamiento entre dos puntos cualesquiera elegidos. Fíjense que acá partimos de nuestro eslabón inicial representado por el vector posición RBA y respecto a este punto pivote ya no tenemos solamente no tenemos como tal traslación, sino que lo que estamos haciendo es que este vector está teniendo una rotación angular, lo que observamos aquí. Eso me describe como tal una rotación angular. Pero fíjense que al pasar de esta posición inicial a esta posición final, ¿cierto? Podemos describir esa rotación angular en función de este vector que vemos que es RB' de B. RB' porque sabemos que es el inicial y el final, los subíndices. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este vector de diferencia de posición como nos lo decía nuestra definición? Lo mismo, tomamos un punto inicial y un punto final, ¿correcto? Para tomar un punto final y un punto inicial, yo podría tomar, mire, este va a ser mi punto, acá vienen dos, P y PF, pero ¿dónde los colocamos? Yo puedo decir que este va a ser mi punto inicial en el punto A, y puedo decir también que mi punto final, pues iba a ser aquí en este punto donde está mi PF. En función de ello, fíjense que yo podría decir que RBA más RB' de B
¿sí? Este más este va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a R B' de A. ¿Correcto? Tenemos que encontrar la diferencia de posición y la diferencia de posición está dada por este vector RB' de B. Entonces lo despejamos de acá, decimos que RB' de B es igual a RB' de A menos RBA. Lo copio acá solamente para que verifiquemos que de otra manera lo que obtenemos acá es lo que estamos observando aquí en la presentación. ¿Listo? ¿Qué sería la diferencia de posición? Recordemos que en ese caso esa diferencia de posición dada por la rotación de nuestro eslabón está representada por el vector RB' de B. Ahora bien, yo tengo traslación, tengo rotación, pero normalmente yo voy a tener un movimiento complejo. Un movimiento complejo me va a dar como tal un desplazamiento total. Y ese desplazamiento total que lleva consigo una componente de traslación y lleva consigo una componente de rotación. Miremos pues cómo podemos ver esto en los ejemplos que analizábamos. Bien acá definir desplazamiento total complejo de B. El desplazamiento total complejo de B, ¿qué nos quiere decir? De este punto de B, dígame cuál va a ser la traslación a través de su vector de traslación y cuál va a ser su rotación a través de su vector que veamos acá, vector de diferencia de posición. Miremos pues que para el desplazamiento total complejo de B, ¿cómo lo puedo definir? ¿Cuál va a ser mi traslación del punto B? Mi traslación del punto B, ¿quién me la va a dar? R, B' de B. A eso le voy a sumar el vector de diferencia de posición, que es lo que hablábamos acá de la rotación angular del punto B, porque ya lo hicimos la traslación, ahora hacemos la rotación, que está representada por este vector, que va a ser igual a ¿quién? A R, B, doble prima, de B'. Y eso va a ser igual a ¿quién? A el vector que me va a representar ese movimiento complejo que yo lo puedo trazar desde este punto de acá hasta el punto final que está acá. Me perdonarán que quedó un poquito chuneta ese vector. Pongamos que está recto nuestro vector, que sería igual a final, que sería B doble prima. Entonces nos quedaría acá R B doble prima de B. ¿Correcto? Ahora bien, me dice el segundo caso. Posición absoluta del punto B referida al origen A. Entonces, hagamos lo mismo, pero para el punto A. Miremos pues que el vector de traslación del punto A, ¿cuál sería? RA' de A. Entonces quería que el vector de traslación sería RA' de A más la rotación que sería dada por este vector que sería R B doble prima de A' es igual a ¿quién? Al vector que me representa el movimiento complejo. ¿Cuál es el vector que me representa el movimiento complejo? Este que está acá, que sería R B doble prima de A. ¿Correcto? De esa forma, yo cumplí lo que me dice aquí. ¿Cuál es el desplazamiento total complejo de B? El desplazamiento total complejo de B está representado por este vector. Y el desplazamiento total complejo de B, pero respecto a, o sea, del punto A, está representado como tal por este vector. Y así podríamos definir el movimiento complejo. El movimiento complejo, recordemos que es la componente de traslación, mi vector de traslación, más mi componente de rotación, que sería lo que hablábamos acá, mi vector de diferencia de posición, que me representa mi rotación angular. ¿Correcto?